Hola, hola, sean todos bienvenidos. Hoy día tenemos una maratón de vivos. Ahora estaremos compartiendo con dos maestros súper amados y reconocidos por todos nosotros también. Estaremos compartiendo con Nana y Ken, junto a su traductora, la maestra Daniela de Colombia. Así es que vamos a estar compartiendo un tema precioso también, que es la voluntad y el perdón. Muchísimas gracias por estar aquí y ya les voy dando la bienvenida a nuestros maestros y a todos los que se están sumando. Hola Isa, hola Tami, perdón, no logro ver cómo es debido. Ya está también con nosotros Conversaciones del Alma. Entonces le vamos a invitar a Nana. Nana, a ver, esperemos que Instagram me conceda poder verlos. Los vi. Bienvenidos. Welcome. Hola. Hello. Thank you, gracias. Ay, qué bello verlos aquí. I am so happy. Bueno, entonces solamente vamos a esperar ahora a nuestra amada Dani. A ver si Daniela ya está por allí. Vamos a ver. Ah, no. No yet. Ahora. Bueno. Vamos a tener un poquito. ¡Ay, sí! Aquí está ya entrando. Dice, I'm sorry. Ay. Don't worry, be happy. ¡Ay, qué bien! Ahí estaba, pero no me reconociste. No. Y eso que Nana me mandó tu Instagram, pero me olvidé, lo siento. Tranquilo. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias. Y hoy día para revisar este tema precioso, el perdón y esa voluntad. ¿Tenemos o no voluntad para perdonar? Bueno, como ustedes lo quieran revisar, como ustedes nos lo quieran dar, yo estoy aquí feliz. Okay. So today we're gonna see the topic of forgiveness and however you want to touch it. So it's for you to just share and start talking. Yeah. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you for giving us another opportunity. Gracias por darnos otra oportunidad to share our heart de compartir nuestros corazones and to share what is really important for us y de compartir lo que es realmente importante para nosotros and what we are inspired by. y por lo que somos inspirados. And I think forgiveness and trust Y creo que el perdón y la confianza is such a beautiful topic to talk about. Es un tema hermoso para el cual hablar, sí. And also so deep. Y también es muy profundo. Because Jesus, when he talks about the characteristics of the teachers of God, Porque cuando Jesús habla de las características de los profesores de Dios, de los maestros de Dios, the very first one he talks about is trust. La primera característica de la cual él habla es la confianza. And he said that it's a foundation for everything. Y él dice que es la base para todo. Foundation for forgiveness. La base para el perdón. And I would say trust is the key for really living A Course in Miracles. Y yo diría que la confianza es la llave para vivir el curso de milagros.
And it's something that is not based on intellectual understanding. Y es algo que no se basa en comprenderlo de manera intelectual. It is a decision, it's a choice Es una decisión, es una elección to rely on something that is not tangible for the physical body de confiar en algo que no es tangible para el cuerpo humano and that cannot be grasped by the ego. y que no puede ser ni siquiera tocado por el ego. And everything that Jesus is teaching in A Course in Y Miracles todo lo que Jesús nos enseña en el curso de milagros requires trust, requiere de confianza and it is the key for reversal of our thought system. y es la llave para reversar nuestro sistema de pensamiento. For example, Por ejemplo, we are so used to living in this world through planning estamos tan acostumbrados de vivir en este mundo a través de la planeación that's how we defend our personality self. que así es como defendemos nuestra personalidad. That's how the ego ensures that we are trapped in this Así es box. como el ego se asegura que estemos atrapados en esta caja. And Jesus teaches Y us Jesús nos enseña that the healed mind does not plan. que la mente sanada no planea. He also teaches one of the lessons that he has. Y él también nos enseña una de las lecciones que él tiene. I do not know my own best interests. Yo no sé cuál es qué es lo que más me conviene. And he says that in order for me to guide you, Y él dice, para poder yo guiarte, you have to accept that I know what is best for you. tienes que aceptar que yo sé que es lo mejor para ti. So every lesson that Jesus is sharing with us Así que cada lección que Jesús está compartiendo con nosotros is really based on trust. está realmente basada en la confianza. Jesus said, another lesson that Jesus has is, I'm not going to use my body's eyes today. Otra lección que nos dice Jesús es una que dice, hoy no voy a usar lo de mis ojos. And can you imagine how in this world we are so attached to our five senses? Te puedes imaginar, en este mundo estamos tan atados a los 5 sentidos. And all of a sudden Jesus comes and says, Y de la nada Jesús viene y nos dice, today do not rely on your five senses. hoy no vas a confiar en tus 5 sentidos. Everything that seems familiar, Todo lo que parezca familiar, everything that feels comfortable. todo lo que parece ser cómodo. And he urges us to open our minds to him. Y nos pide que por favor abramos la mente a él. And then the key question is, what are we trusting in? Y la pregunta clave es, ¿en qué estamos confiando nosotros? Because having faith and having trust is natural characteristic for the mind. Porque tener fe y confiar es una característica natural de la mente. But the key is, what do we choose to trust in? Pero la clave está en qué decido yo confiar. En What is it that we value? ¿Qué es esto que estamos valorando? If we put our trust and faith in the temporary things, Si nosotros ponemos nuestra confianza y el valor en las cosas temporales, the inevitable result of that is fear. el resultado inevitable es miedo. And Jesus encourages us to put our faith and trust fully into the eternal. Y Jesús nos dice que pongamos la confianza completa en la eternidad, into the Spirit. en el Espíritu. And I think trust opens up such a deep experience with the Y Spirit creo que la confianza abre esa experiencia profunda con el Espíritu. that makes this journey of awakening very intimate. Que hace que este camino del despertar sea tan íntimo, with deep vibrancy con una vibración muy profunda and deep experience of love. y una experiencia muy profunda del amor. Because as we often say, Porque como a veces decimos, the words in A Course in Miracles are not meant to be just read. las palabras
palabras del curso de milagros no están hechas solo para leerlas or just spoken about. o solo para hablarlas. They are meant to be experienced. Están hechas para que las And experimentemos. the way to experience that is to follow the guidance, Y la manera de experimentarlas es seguir la guía, to follow our internal teacher. seguir a nuestro maestro interno. And I think for us in our life, Y yo creo que para nosotros en nuestra vida, trust is really the fuel for everything that we do. la confianza es esa gasolina indispensable para cualquier cosa que hacemos. We don't rely on our knowledge. No confiamos en nuestro conocimiento. We don't rely on past No experiences. confiamos en experiencias pasadas. What we rely on is something that cannot be seen by physical eyes, En lo que confiamos es en algo que no puede ser visto por los ojos físicos, which results in que miracles. resulta en milagros. And that is what forgiveness is. Y eso es lo que es el perdón. Forgiveness is recognizing false as false. El perdón es reconocer que lo falso es falso. Jesus wants us to see that this world is not solid, Jesús quiere que veamos que este mundo no es sólido, that it is just a reflection of our thoughts. que es solo un reflejo de nuestros pensamientos. And how can we do that if we stay in our I know mind? ¿Y cómo vamos a hacer eso si nos quedamos en la mente de lo sé todo? The only way to experience the liquidity of this world La única forma de experimentar como la liquidez de este mundo is through trust. es a través de la confianza. To open our mind through the prayer to this deep, deep trust. De abrir nuestra mente a esta confianza tan profunda. And every time we take the step based on the trust Y cada vez que tomamos este paso basados en la confianza and not based on the past experiences y no basados en las experiencias or pasadas past learning, o aprendizajes pasados, we deepen this trust. vamos más profundo en esta confianza. And we open up our mind to the experience that nothing in this world is real. Y abrimos más esta experiencia en nuestras mentes de que este mundo no es real, That only God's love is real. que solo el amor de Dios es real. And I think trust brings peace. Y yo creo que la confianza trae paz. Jesus says, trust would settle every problem now. Jesús dice, la confianza resolverá todos los problemas ahora. In this world, whenever the problem rises up, we are so used to start fix it. En este mundo estamos tan acostumbrados a que tan pronto como aparece un problema, empezamos a pensar cómo And solucionarlo. Jesus says, Y Jesús dice, no matter what is coming up for you during the day, no importa lo que esté viniendo a ti durante el día, no matter what is the problem, no importa cuál sea el problema, no matter what seems to be the concern no importa cuál parezca ser la preocupación or upset, o la molestia, the first step for you is to connect with me, el primer paso que debes tomar es conectarte conmigo. to ask me to help you see it in a new way. Preguntarme que te ayude a verlo de otra manera. Ask me to see that there is no problem. Es preguntarme, es pedirme que te ayude a ver que no hay ningún problema. Because Jesus always says that the problem always is a matter of perception. Porque Jesús dice que el problema siempre es un problema de percepción, Matter of interpretation. un problema de interpretación. To see that all things work together for good. Y de que no logramos ver que todas las cosas funcionan para el bien. Is to join with Jesus in his interpretation. Es que nos tenemos que unir en Jesús para ver su interpretación. And all this practice takes a lot of trust. Y esta práctica requiere de mucha confianza. Because as we said, we are not going to rely on the five senses. Porque como dijimos, no vamos a confiar en los 5 sentidos. And I think trust has been the key through our travels. Y yo creo que la confianza ha sido la clave para nuestros viajes. Because we
we travel purely through guidance. Porque viajamos solamente basados en confianza. And it takes deep, deep prayer. Y requiere de una oración muy profunda. And we had this experience when we were in Brazil. Y tuvimos esta experiencia cuando estuvimos en Brasil. We could only stay there for 3 months. Solo podíamos quedarnos allí por 3 meses. And we didn't know where to go next. Y no sabíamos a dónde iríamos después. So the closer the time of our leaving, Así que cuando se acercaba la hora de irnos, we felt guided that, to go to Mexico to Living Miracles community. nos sentimos guiados a ir a México, a la comunidad de Living Miracles. And for me to get to Mexico, I need visa. Y para mí, para poder ir a México, necesito una visa. So we started process of applying for this visa. Así que empezamos el proceso para aplicar a esta visa. We experienced so many miracles, so many joinings, so many openings. Y experimentamos tantos milagros, tantas uniones, tantas experiencias. Basically, I had all the documents I was asked to have. Básicamente, conseguí todos los documentos que necesitaba. And the doors opened in such miraculous ways. Y las puertas se abrieron de formas muy, muy milagrosas. That we thought, this must be it. Jesus really wants us to go to Mexico. Que dijimos, esto debe ser. Jesús realmente quiere que vayamos a México. So I arrived at the consulate. Así que llegué al consulado. And I was preparing my mind for the interview. Y estaba preparando mi mente para la entrevista. But I did not even get to that point. Pero ni siquiera llegué a ese punto. They told me, you can't apply for a visa in Brazil. Me dijeron, no puedes aplicar a una visa en Brasil. Unless you have a Brazilian residency. A menos que tengas una residencia brasileña. So we joined, we shared, we tried everything. Así que nos unimos y lo intentamos todo. And these people tried to be as helpful as possible. Y estas personas de verdad estaban tratando de ser nos querían ayudar lo más que pudieran. But nothing worked. Pero nada funcionaba. And we were like shocked. Estábamos como en shock. We didn't have anywhere to go. No teníamos a dónde ir. We didn't have any plan B. No teníamos ningún plan B. And we had to leave Brazil soon, in several days. Y teníamos que irnos de Brasil muy pronto, en muy pocos días. And it was such an unexpected shift. Y fue como un cambio tan grande. And of course there was this presence of doubt and fear. Claro que estaba la presencia de la duda, del miedo. But through prayer, through willingness to open my mind to the plan, pero a través de la oración, de la voluntad y del deseo de abrirse al plan, and to this idea that everything is for the healing of the mind, y de esta idea de que todo es para la sanación de la mente, it is never about the form outcomes. nunca se trata de los resultados en la forma. All of a sudden I felt this is all about trust. De la nada sentía, esto se trata de confiar. When you are not relying on anything of this world, Cuando no estás confiando en nada de este mundo, you're not relying on knowing the right people, no estás confiando en conocer a las personas you're correctas, not relying on friendship, no estás confiando en las amistades, nothing, no law of this world, nada, ninguna ley de este mundo, only God. solo Dios. And I had this moment of such freedom, Y tuve ese momento de una libertad, this deep, deep freedom, esta libertad tan profunda and this sense of fulfillment. y este sentido de sentirme completa. And nothing of this world were able to give me that sense of fulfillment and freedom. Que nada de este mundo me hubiera dado esa sensación de completitud y de libertad. And I think that is what we want. Y creo que eso es lo que queremos. Because as long as we rely on something of this world Porque mientras confiamos en algo que es de este to mundo, make us feel safe, para que nos haga sentir confianza, to make us feel loved, seguros, que nos haga sentir amados,
we always will feel like a victim. Siempre nos vamos a sentir como unas víctimas. We will feel at the mercy of the Nos world. vamos a sentir a la merced del mundo. We will feel like it can be taken away from us. Vamos a sentir que se nos puede quitar algo. But if we deepen this connection with God, Pero si profundizamos en esta conexión con Dios, and we deepen this practice, I am sustained by the love of God, y profundizamos en esta práctica de soy sostenido por el amor de Dios and nothing else, y nada más, that's where we find the true freedom, ahí es donde encontramos la verdadera libertad, true forgiveness, el verdadero and true perdón y happiness. la verdadera felicidad. And that's the gift we can give to our brothers. Y ese es el regalo que le podemos dar a nuestros We hermanos. can be the demonstrations that no, you don't have to rely on the laws of this world. Nosotros podemos ser la demostración de que no tenemos por qué porque no tenemos por qué confiar en las leyes de este mundo. I am governed only by the law of God, Y estoy siendo gobernado solo por las leyes de Dios, which is the law of love. que es solamente amor. And it's such a celebration to accept that, oh my God, I'm sustained by love. Y es una celebración decir, oh Dios mío, soy sostenido por el amor de And Dios. I am love. Y soy amor. And I am asked to give love through me. Y se me pide que pueda dar amor a través de mí. And that is the simplest way of Y living esa es la forma más sencilla de vivir. and most freeing way of being. Y la forma más liberadora de ser. So I think like we are here to offer this gift Así que estamos aquí para dar este regalo. that you can trust, Que tú puedes confiar. that this journey with Jesus can be an adventure. Que esta experiencia con Jesús puede ser una aventura. It's not just words and sitting and reading the book. Y no son solo palabras y sentarse y leer el libro. It's all about opening our mind, Todo se trata de abrir nuestra mente. experiencing relationships, our brothers in a new way, Experimentar relaciones y a nuestros hermanos de una nueva forma. and having these deep joinings and connections with each other. Y tener estas conexiones muy profundas entre nosotros. We rely on God Si confiamos en Dios and on nothing else. y en nada más. Do you want to share? ¿Quieres compartir? Wow. Qué lección. Yeah, we have to know that my kingdom is not of this world. Tenemos que saber que mi reino no es de este mundo. Yeah, and that can be a prayer Y eso puede ser nuestra oración. to go into your heart. Que vaya dentro de nuestros corazones. My kingdom is not of this world. Mi reino no es de este mundo. Yeah, because that's the dilemma. Porque ese es el dilema. That's what needs to be forgiven. Eso es lo que necesita ser perdonado. That you believe you're in a world, Que crees que estás en un mundo, but you created the world. pero tú creaste el mundo. Yeah, and you're keeping it alive. Y tú lo estás manteniendo vivo. And then that world seems to attack Y you. luego este mundo parece atacarte. Yeah, and then you seemingly have to forgive it. Y luego aparentemente parece que tienes que perdonarlo. Yeah, but really we have to go to the point of my kingdom is not of this world. Pero en realidad tenemos que llegar a este punto de mi reino no es de este mundo. So whatever comes, we have to come back to that point. Entonces, sea lo que sea, tenemos que llegar a este punto. At one point in the Course in Miracles, En un punto en el curso de milagros, Jesus says, let the reflections be as vicious as they will. Jesús nos dice, deja que los reflejos sean tan viciosos como quieran ser, But pay no attention to them. pero no les pongas atención. Yeah, they are nothing. No son nada. Yeah, just let them pass by. Solo déjalos pasar. Be fearless Y no tengas miedo. and truly see that they are illusions. Y mira que en realidad son ilusiones. Yeah, and laugh at those reflections that are coming at you. Y ama esos Yeah. reflejos que vienen a ti. To really not take them seriously. Pero en realidad no tomarlos en serio. And then
really, when we talk about forgiveness, Y en realidad, cuando hablamos del perdón, Jesus talks about there's one forgiveness opportunity, Jesús nos dice que hay una oportunidad para perdón. and everything comes down to this single Y point: todo llega a este punto. to forgive yourself for the hell that you made. De perdonarte por el infierno que hiciste. Yeah, and that is it. You have to take it back into your mind Y eso es lo que tienes que hacer, llevarlo de vuelta a tu mente. and find I am doing this to myself, Y darte cuenta que te estás haciendo esto a ti mismo. and it is this I would undo. Y esto va a hacer que se deshaga. So when he's teaching us to practice forgiveness, Así que cuando nos pide que practiquemos el perdón, he says, forgive this one, forgive that one, forgive this, forgive y nos that. dice, perdona este otro, eso y lo otro. And then he says, this is a build-up Y dice, esto es una construcción. to where forgiveness really is. El perdón en realidad And then he says, now forgive yourself. es perdónate a ti mismo. Forgive the illusion that you made. Perdona la ilusión que creaste. Forgive the illusion of a body identity. Perdona la ilusión de la identidad de un cuerpo. Existing in an illusory world. Y que existe en un mundo ilusorio. So that one forgiveness forgives everything. Y ese solo perdón lo perdona todo. And that transfers to everything. Y eso se transfiere a todo. So that's why Jesus says it's transfer of training, he calls it. Por eso es que Jesús lo llama transferencia de entrenamiento. One opportunity forgiven fully, it's all over. Una sola oportunidad que perdones completamente, todo se acaba. You see what true forgiveness is. Y vas a poder ver qué es el perdón real. That nothing ever happened. Y que nada nunca pasó. So you really truly see that. Así que ve eso en realidad. And then that transfers to Y everything. luego eso se transfiere a todo. Because the miracle, as Nana says, undoes the false. Porque el milagro deshace lo falso. And allows true perception to come through. Y permite que la percepción verdadera venga. Whereby you see that there's no suffering. Que puedas ver que no hay sufrimiento. Because there's no character that suffers. Porque no hay un personaje que sufra. And therefore there's no world y por lo to tanto, create suffering. No hay mundo donde haya sufrimiento. They exist together. Ellos existen juntos. But once you go far enough in, Y quiero que vayas mucho más lejos. See there's no suffering. Y puedas ver que no hay sufrimiento. Whatsoever. No hay sufrimiento. Then nothing ever happened. Y que nunca nada pasó. And then that's when you find true innocence. Y ahí es cuando encuentras la verdadera inocencia. And that's where you see true perfection. Y ahí es cuando ves la verdadera perfección. Yeah, where God is. Donde está Dios. Yeah. So I thought I'd read a little prayer to us. Así que pensé que les iba a leer una oración. This is from chapter 16. Esto es del capítulo 16. It's section 7. Sección 7. Sección 7. The end of illusions. El fin de las ilusiones. And maybe we can go one line, one sentence at a time, Danny. Okay. And this was Bill Thetford's favorite prayer. Esta era la oración favorita de Bill Thetford. Yeah. So maybe we can just go within and listen to Jesus' words. Entonces vamos a escuchar las palabras de Jesús. Forgive us our illusions, Father, Perdónanos and help us to accept our true relationship with you, in which there are no illusions and where none can ever enter. Perdona nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Our holiness is yours. Nuestra santidad es tuya. What can there be in us that needs forgiveness when yours is perfect? ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto?
The sleep of forgetfulness is only the unwillingness to remember your forgiveness and your love. El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu amor y perdón. Let us not wander into temptation, for the temptation of the Son of God is not your will. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. And let us receive only what you have given, and accept but this into the mind which you created and which you love. Amen. Y que recibamos únicamente lo que tú nos has dado, y que aceptemos solo eso en las mentes que tú creaste y amas. Amén. Yeah. Hermoso. So really trust Así que en realidad confía. is to trust that you are deeply loved. Confía que estás siendo profundamente amado. That's the only trust you need. Esa es la única confianza que necesitas. You need to be on your knees, No necesitas estar de rodillas, and you need to find inside of yourself y necesitas encontrar dentro de ti that God loves you. que Dios te ama. That's the only prayer. Esa es la única oración. That's actually in the song of prayer. En realidad eso está en la canción de la oración. The one prayer we have is I love you. Una oración que tenemos es te amo, And that is everything. y eso lo es todo. That is trust. Eso es confianza. I love you is Te amo, trust. y es confianza. I love you is forgiveness. Te amo es perdón, And that will answer everything y eso va a responder todo. that your mind ever needs. Todo lo que tu mente necesita. Yeah, to wake up from the dream. Sí, para despertar del sueño. And that has already been given. Y eso ya se nos ha dado. So there's nothing that you need do to achieve it Porque no necesitas hacer nada para lograrlo. except to accept the gifts of the kingdom of heaven Excepto aceptar los regalos del reino de los cielos as your true identity. como tu verdadera identidad. So that's what we would call true forgiveness. Así que esto es a lo que llamamos verdadero perdón. Beautiful, beautiful. Hermoso. You bring out the best in us, Jackie. Tú sacas lo mejor de nosotros, Jackie. Your beautiful heart Tu hermoso corazón. and your wonderful questions. Preguntas maravillosas. Yeah. Gracias, gracias, qué belleza. Nos han Thank you, dejado beautiful. con ese deseo de abrirnos a esa confianza, a esa certeza de que siempre estamos siendo sostenidos. You have left us with an open desire to that trust, and for that way of living. Yeah. Thank you so much. Muchas And gracias. I just wanted to leave us all with one thought. Y yo quiero dejarlos con solo un pensamiento. Jesus teaches us Jesús- it's the development of trust. Jesús nos enseña que hay que desarrollar la confianza, But we've gone far enough now. pero ya hemos ido muy lejos. It is developed in you. Está desarrollada en ti. You can trust. Puedes confiar. You don't have to see it as a process any longer. Tienes que verlo como un proceso. It is developed within your heart, Ya está desarrollado dentro de tu and that corazón. trust is there. Y esa confianza está ahí. So thank you. Así que gracias. Confía en tu hermano, que es tu Trust in your Salvador. God. That is your Savior. Always. Siempre. My master. Mi maestro. Los amo. Gracias, gracias, Te gracias. amo. Les Thank you so ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús. A I offer ustedes, you a todos. miracles to you and to everyone. Yes.
Ajá, a always. todos los que nos han acompañado hoy día y a toda la afiliación. Muchas gracias. To Mm, everyone that's been today with us here, so mm, and all the affiliation, I guess. I mm, don't know. mm. Love you. Love you, Love everyone. Yeah. you. Many, Entonces, many nos estamos miracles. viendo. Claro que sí. Nos volvemos a ver, See you. ¿sí? See you again. Always. Siempre. I love you. I I love 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 you. you. you.